Chicos, vamos a continuar con la diapositiva número 15 que se llama la escala de pH. Esto es posterior a haber realizado los ejercicios de la diapositiva número 13 y número 14. Recuerden que en la diapositiva número 13 habíamos hecho el cálculo de la concentración de hidronio y de hidróxido de una disolución neutra, es decir, una disolución con un pH igual a 7. Eso nos dio un resultado de que X, como lo habíamos hecho, o hidronio o hidróxido, nos había dado que tenía una concentración de 1,0 por 10 a la menos 7 molar al entrar en contacto con el agua. Después en la diapositiva 14 habíamos hecho los cálculos de varias disoluciones, nos daban las concentraciones de hidróxido y obtuvimos la concentración de hidronio empleando la fórmula de KW, o sea, de la constante de disociación del agua. Sin embargo, obtuvimos valores de concentraciones de hidronio que no nos dicen mucho en realidad. Eran valores en el primer caso de 1,0 por 10 a la menos 12 molar y en la parte B de 5,55 por 10 a la menos 6 molar. Pero en sí, ¿qué nos quieren decir esos valores o cómo los interpretamos? Bueno, como dice esta diapositiva, la concentración molar de hidronio en una disolución acuosa es por lo común muy pequeña. En consecuencia y por comodidad, esa concentración de hidronio la vamos a expresar en términos de pH, que tiene un logaritmo en base 10. La fórmula entonces de pH, al meterla en la calculadora, ponemos un menos logaritmo natural en base 10, y colocamos adentro de los paréntesis del logaritmo la concentración de hidronio que nos haya dado. Si ustedes notan por acá en el cuadro 16.1, dice que viene agrupados en tipo de solución, ya sea ácida, básica, neutra, la concentración de hidronio, concentración de hidróxido y el valor de pH. Entonces, por lo general, cuando tenemos una concentración de hidronio que es mayor a 1,0 por 10 a la menos 7 y una concentración de hidróxido que por consecuencia es menor a 1,0 por 10 a la menos 7, el valor de pH va a ser menor a 7. Si es neutro, pues las concentraciones de hidronio y de hidróxido van a ser iguales y el pH va a ser 7. Y si tenemos una disolución básica, la concentración de hidronio va a ser menor al indicado, que es 1,0 por 10 a la menos 7, y la concentración de hidróxido va a ser mayor a 1,0 por 10 a la menos 7. En consecuencia, ¿verdad? El valor de pH va a ser mayor a 7 en una disolución básica. Eso es un poquito como tratando de recordar los conceptos. Ahora, en la diapositiva número 16 dice el pH de una disolución neutra a 25, es decir, una en la que la concentración de hidronio es 1,0 por 10 a la menos 7 molar, tenemos el siguiente resultado. Entonces ustedes ingresan el valor de la concentración, que es 1,0 por 10 a la menos 7, va a dar como resultado un pH que es igual a 7. Ahora, más bien tenemos un caso en donde en vez de darnos la concentración de hidronio, nos dan la concentración de hidróxido y nos dice que es 2,0 por 10 a la menos 3 molar. Lo que hacemos entonces es utilizar la fórmula de la constante de disociación del agua, que es KW igual a la concentración de hidronio por concentración de hidróxido. Sustituimos el valor de la concentración del hidróxido para obtener la concentración del hidronio y después de ahí sustituimos este valor en la fórmula de pH, que es pH igual a menos logaritmo de la concentración de hidronio. Entonces, si no tenemos el valor directamente de la concentración de hidronio, utilizamos el puente, que es la constante de disociación del agua, y después introducimos ese valor a la fórmula de pH. Y bueno, por acá en la diapositiva número 17 les coloqué algunos ejemplos de algunas disoluciones y sus distintos valores de pH. Entonces, por ejemplo, va desde el jugo gástrico, jugo de limón, Coca-Cola y así sucesivamente hasta llegar a valores más alcalinos como el del bicarbonato, el amoníaco, el hidróxido de sodio, etc. Entonces, ahí vienen los valores de las concentraciones de hidróxido, de hidronio y de hidróxido.
Entonces, todo eso está estrictamente relacionado con los valores de pH de las distintas sustancias. Entonces, es para que ustedes lo noten por ahí. Vienen en distintas coloraciones. Recuerden que un papel tornasol que se vuelva de color rojizo indica la presencia de un ácido, y un papel tornasol que no cambia de color y que permanezca celeste indica la presencia de una base o de una sustancia alcalina o una sustancia que tenga un pH de 8 en adelante, ¿verdad? Todavía valores de 6,8 hasta 7,8 más o menos nos indican todavía un pH más o menos neutro, pero por ahí tienen los ejemplos para que ustedes vean lo ácido o el pH tan bajo que tiene, por ejemplo, una bebida como la Coca-Cola, que tiene un pH de 3,0. Es muy importante también notar que el valor como H como tal no va a tener una unidad de medida, sino que simplemente se da la igualdad del valor. No se tiene que decir que pH se dan unidades de concentración ni nada, simplemente se da el número bajo el entendido de que para calcular ese valor se toma en consideración la concentración de hidronio o de hidróxido.